Hola, ¿qué tal amigos de Midopen TV? Estamos ahora haciendo la primera entrevista para este nuevo programa de televisión y hoy estamos con David Razú, diputado del PRD, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Enrique, muchas gracias por el espacio, un saludo. David, no sé si podrías contarnos un poco, para la gente que nos está viendo en Mérida, exactamente, mucha gente habla de esto del matrimonio gay, bodas gays. ¿Qué fue exactamente el cambio que se hizo en el Código Civil del DF y qué implicaciones tiene? Bueno, el cambio fue justamente quitarle cualquier referencia al sexo o al género en el articulado. El artículo queda neutral, el matrimonio se convierte en la unión entre dos personas, que es lo que siempre debió haber sido. Y básicamente esto obedece a que no tendría por qué hacerse una limitación, ni el Estado tendría por qué estar definiendo cómo se tienen que dar estas relaciones o si tienen que establecerse de una manera específica o, peor aún, generar un espacio de discriminación como es el que tenía el matrimonio hasta antes de las reformas, un espacio de discriminación aunque se quiera negar que básicamente lo que hacía era impedir el acceso al matrimonio, el derecho a casarse, impedir ese derecho a las personas que tuvieran una orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿no? Eso es justamente lo que se quitó, quitar ese elemento discriminatorio del matrimonio. Bueno, estamos de hecho en el recinto donde esta ley o este cambio se gestó, ¿no? ¿Cuál fue el principal obstáculo para que se lograra este cambio del que estás hablando? Me parece que el tema es un tema que ya tiene mucho tiempo que se viene impulsando, es un tema que se debe a las organizaciones de sociedad civil y a la sociedad civil también no organizada que lo viene impulsando ya desde hace mucho tiempo. Y desde luego los obstáculos pues son en general el statu quo, ¿no? El no querer transformarse, el no querer generar cambios, aun cuando estos sean positivos y no atenten en contra de los derechos de nadie. En esa postura se encontró desde luego y de manera muy clara el PAN, la jerarquía religiosa de varios cultos, el gobierno federal de manera radical en contra, pero la verdad es que en la ciudad la presión de la ciudadanía, la presión de la sociedad civil organizada, la presión del movimiento LGBTTI logró generar una mayoría conformada sobre todo por el PRD, debe decirse, y con el respaldo muy claro del gobierno del Distrito Federal, que decidió, con base en la legitimidad democrática de este gobierno, tomar la decisión de la reforma, ¿no? Y bueno, justamente sobre este movimiento LGBTTI que mencionas, a partir de tu trabajo con este cambio legal, ¿qué has observado como la principal fortaleza o acierto o ventaja que tiene ese movimiento en México? ¿Y en dónde crees que tiene como un punto débil o en dónde no lo están haciendo tan bien? Bueno, me parece que eso es algo más bien para preguntar directamente al movimiento, ¿no? A mí me parece que las fortalezas son los logros que se han obtenido. Este no es el primero, me parece que sí ha sido el más contundente, el matrimonio, pero en realidad son muchos los temas que ha venido impulsando el colectivo LGBT, y ya en términos del movimiento, pues es un tema que tiene como movimiento, pues tiene una discusión, hay un conjunto de colectivos y creo que el reto que hay es ponerse de acuerdo en las agendas e impulsar esas agendas, ¿no? Y David, ayer en redes sociales la gente manifestaba su interés por saber qué está pasando o qué va a pasar con el asunto del IMSS, del ISSSTE, con la seguridad social, ahora que las parejas del mismo sexo ya pueden casarse. Bueno, es un tema que desafortunadamente no está resuelto, es un tema que el gobierno federal ha insistido de manera recurrente en oponerse al reconocimiento de derechos, esto a pesar de que ya el propio CONAPRED a nivel nacional hizo una recomendación por discriminación al IMSS y al ISSSTE. ¿Por qué? Porque los amparos que se han presentado han sido todos ganados en ambos casos. Entonces, aquí lo que hace falta son dos cosas. En primer lugar, lo que sería ideal sería la voluntad de la aplicación de la ley por parte del Ejecutivo, que no la ha aplicado.
Dado que eso no se está dando, lo que tendría que ocurrir es que las propias instituciones, en este caso tendría que entrar la Secretaría de la Función Pública, es decir, a obligar que se cumpla la ley. Además de eso, hay una iniciativa que está actualmente en el Senado, que no ha avanzado, esperemos que en este periodo avance, que clarificaría más la ley del Seguro Social y del ISSSTE. Ojalá que avance para que ya no haya ninguna duda, pero en lo que avanza o no avanza, la verdad es que lo que hoy están haciendo estas instituciones es aplicar criterios que ya por el órgano federal a cargo de eso están dictaminados como discriminatorios. Y David, por último, ¿qué anticipas como en el panorama en otros estados con respecto a una posible legalización o apertura de la ley a las parejas del mismo sexo para casarse y a la opción de adopción de niños de estas parejas? Mira, a mí me parece que es algo que va a pasar, como lo dije también cuando estábamos en este debate, no es un tema de si va a pasar o no va a pasar, la duda es cuándo, y el cuándo tiene que ver con la conformación de mayorías progresistas, el cuándo tiene que ver con la posibilidad de conjuntar el trabajo de la sociedad civil, que lo que ha hecho es construir ciudadanía, que lo que ha hecho es explicarle a las mayorías heteronormativas por qué es importante avanzar en materia de igualdad y en materia de no discriminación, conjuntar ese trabajo con una clase política comprometida con la transformación, comprometida con los derechos humanos, comprometida con la igualdad. ¿Eso en qué medida va a ir ocurriendo? Pues en la medida en la que la ciudadanía vaya dándose cuenta de que estos temas no tienen que ver nada más con el colectivo LGBT. Estos son temas de ciudadanía y de democracia. Son temas que convierten a toda la sociedad en una mejor sociedad. Entonces, me parece que es algo que podríamos estar esperando, sí, en los próximos años, así como han ocurrido otros cambios que no se imaginaban en su momento y que en la evolución social se fueron convirtiendo en realidad, ¿no? Perfecto, pues David, muchas gracias por tu tiempo y están en Mi Open TV, no se vayan.